Buenos días, saludo a todos mis hermanos, a la familia de la fe, a los amigos, a las personas que nos siguen por este medio, con la paz del Señor. Hoy estamos en nuestra última reunión de este año. ¿Sí? Si Dios permite, nos sigue concediendo la salud, la vida y respaldando como hasta aquí lo ha hecho, continuaremos también el próximo año. Pero este es la última charla que tenemos, la última conversación que tenemos en este año. Y yo quisiera un poquito solo, antes de entrar en el tema que quiero conversarles, compartirles, quisiera advertir unas pocas situaciones que me vienen a la mente. Bueno, primero, que el próximo domingo estaremos, Dios mediante también aquí, si es que Él así lo permite, compartiendo nuestro tema dominical, tomando en consideración que es culto de Santa Cena. Así que vamos preparándonos, ¿sí? Con el jugo de uva, con el pancito, con la solemnidad que esto implica, reunirnos en familia, escuchar el culto y luego compartir también la cena del Señor. Eso en primera instancia. Otra cosa que quiero decirle es que como ya estamos a fin de año y mucho se habla al respecto de las cábalas y las adivinaciones, sortilegios y las artes mágicas para que vaya bien en el 2021, yo quiero decirle, por favor, y esto es un aspecto muy serio, que nosotros como cristianos, por más euforia que haya a nivel de familia, a nivel social, amistades, grupos de chat, etcétera, etcétera, no podemos caer en ese tipo de cosas porque eso es satánico. Así de simple, es satánico, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Biblia advierte, allá en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 en adelante, le advirtió Dios a través de Moisés al pueblo de Israel y le dijo: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, que había ofrecido a tus padres, sí, no harás conforme a las costumbres de esas naciones. Y enumera un poco de cosas. Dice: no harás pasar a tu hijo por fuego, ni caerás en sortilegio, ni adivinación, ni sortílego, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas son prácticas hechiceras, son prácticas satánicas, diabólicas, que hubieron siempre y que hoy se les ha dado un toque de modernidad, ¿no es cierto? Y se dice que hay que hacer tal esto, hay que comer tantas uvas a tal hora, pedir un deseo para que te vaya bien, vestirte de tal color de ropa, etcétera, etcétera. O sea, todas esas, me cansaría de enumerarlas, ¿sí? Son prácticas, costumbres que disfrazadas de situaciones simpáticas, pues simplemente son cosas del enemigo, ¿sí? Y termina diciendo ese texto, ahí ya le digo de Deuteronomio capítulo 18, usted lo puede revisar, termina diciendo: porque por estas razones, es decir, por esas prácticas satánicas, dice, Dios echa de delante de ti a estas naciones. Y termina diciendo en el versículo 13, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Sí? Le repito, es Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13. ¿Sí? No lo sacamos de eso en pantalla porque ese no es el tema que nos ocupa el día de hoy. Más bien vamos a basar en un texto bíblico, una historia muy bonita que quiero compartirla y que creo que es propicia para fin de año. Por otro lado, también quiero mencionarle que nosotros teníamos la costumbre ya desde hace algunos años, muchos años, de reunirnos la congregación vísperas o semanas antes del fin de año, de la última reunión del año, que siempre teníamos normalmente un viernes, el viernes anterior al fin de año, solíamos quemar nuestras peticiones. Y usted recordará que esta pizarra que hoy adorna con el nombre más maravilloso que puede existir aquí, que dice Jesús, se llenaba de peticiones, ¿sí? Anterior a esta práctica, nosotros hacíamos en un papelito, anotábamos en pliegos de papel, muchas veces anotábamos por un lado la gratitud que teníamos a Dios por todo lo recibido, por toda la bendición del año que culminaba, ¿sí? Y nuestras aspiraciones, nuestros objetivos, nuestras metas, ¿sí? No hechiceras, no adivinas, no cosas vanas, ¿no es cierto? Sino aquellos proyectos que teníamos en mente para el siguiente año, los anotábamos y luego ustedes recordarán, quienes son parte de la congregación, pues nos reuníamos al término de aquel culto del último viernes del año, salíamos del espacio cerrado de la congregación y procedíamos a quemar
esas peticiones, ¿no es cierto? Haciendo alusión ¿a qué? A que así como la Biblia menciona, por ejemplo, que el incienso que se ofrece, ¿sí?, delante de Dios y que sube ese humo ante la presencia de Dios, dice que son las oraciones de los santos, allí en Apocalipsis así lo menciona, pues nosotros, acogiéndonos a esa simbología bíblica, también nosotros quemábamos nuestras peticiones y mientras tanto agradecíamos a Dios y orábamos porque Dios respalde aquellos proyectos, objetivos y metas que teníamos para el siguiente año. Hoy, como no nos estamos reuniendo presencialmente, no vamos a dejar de hacerlo. Y yo le pido, por favor, que en la medida de lo posible, mientras estemos sujetos a esta condición de tener un encuentro virtual con el pueblo de Dios, tratemos en lo mayormente posible, ¿sí?, de mantener todas las actividades que hacíamos como iglesia, las que son posibles, ¿no es cierto? Yo sé que hay algunas que no se pueden, ¿sí?, pero en la medida de lo que podamos, tratemos de mantener esto. ¿Cuál es la propuesta? Pues la propuesta, ¿sí?, es, como ya lo hemos puesto en los distintos chats y en las redes, ¿sí?, es que igualmente cada quien en casa haga su pedido, su oración de gratitud, lo plasme igualmente como lo hacíamos antes en una hojita, y el 31 de diciembre, a la hora que se reúnan, que entiendo que solo estamos las familias que vivimos en cada domicilio, porque tenemos opción de quedarnos o de reunirnos hasta las 10 de la noche, entonces un poquito antes de tomar el café, un poquito antes de servirse una comidita, si es que ese es el deseo, si es que ese es el objetivo que se tiene para ese día, ¿sí?, pues cojamos igualmente esas peticiones, ¿sí?, pongamos delante de nosotros, pongamos delante de Dios y oremos. Y le digamos, ¿no es cierto? Por decirle, pensemos que aquí está mi petición, ¿sí?, y yo le pongo ahí, junto con mis hijos, con mi esposa, ¿no?, y digo, papito, yo te pido que por favor nos ayudes en estos proyectos que tenemos para el próximo año, algunos que ya hemos arrancado en este año, que gracias a tu misericordia y tu favor nos has permitido comenzar, o los que estén programados, si es que el próximo año quiero casarme, si es que el próximo año quiero concluir una carrera, o comenzar una carrera, o comenzar un negocio, o el próximo año los hijos ya entran a la universidad, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que podemos avisorar, que podemos advertir, por favor, pongamos en ese sobrecito, oramos, sí, y luego si es que quiere y hay un espacio apropiado que no vayamos a causar una catástrofe, podemos también quemarlo. Y si no, simplemente lo deja ahí, ora, una vez que ore, acaban de comer, coge y deposita. Es la situación simbólica que, como lo hemos hecho en años anteriores, también no queremos dejar de hacerlo, aquellas sanas costumbres que tenemos. No es un dictamen de Dios, no es un estatuto que Dios nos mandó, simplemente son sanas costumbres que la hemos adquirido y que vale la pena mantenerlas, al menos hasta cuando nos volvamos a reunir presencialmente, que espero en el nombre de Jesús sea muy pronto, y ahí sí volveremos de a poco, igualmente dependiendo de la situación sanitaria del mundo, de nuestro país, iremos de a poco retomando la actividad de la iglesia, si es que está dentro de la voluntad de Dios y de la prudencia humana. Amén. Bueno, ahora sí quiero compartirle una historia. Voy a destacar apenas un par de versículos nada más de esta historia que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 7, y la historia está desde el versículo 3 hasta culminar el capítulo. Es decir, es desde el capítulo 13 hasta el versículo 17, y en mérito al tiempo prefiero no leerla todo, ¿no?, sino que usted lo tenga en sus manos, en su aparato electrónico inclusive, ahora que hay esa facilidad, y poder contarle esta historia y destacar, digo, un par de versículos nada más, que eso sí aparecerán en pantalla. Y esta historia habla de una situación bastante sui generis, ¿sí? Los dos capítulos anteriores al capítulo 7 nos hablan de una confrontación que hubo y que permaneció por mucho tiempo, por muchos años, entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando ya estaba en la tierra prometida, y un pueblo que fue un enemigo constante, que eran los famosos filisteos, aquellas personas de estatura elevada y que su estatura y su composición física pues les hacía aparentemente grandes guerreros, ¿no es cierto? Ellos habían sido derrotados ya por parte del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos intentaban siempre tratar de conquistarles, de desecharles de sus tierras, de apoderarse de sus riquezas, etcétera, 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 ¿no es cierto?
Y lo que sucedió en los capítulos anteriores, al que nos va a ocupar en esta mañana, es que ellos se dieron cuenta de algo que la gente tiene que darse cuenta en nosotros, que el pueblo de Israel era invencible, no podían contra ellos, a pesar de que eran de menor estatura, a pesar de que podían ser en menor número, a pesar de que no tenían una gran condición bélica como quizás otros, a pesar de cualquier prejuicio humano, se dieron cuenta que no podían vencerles porque la presencia de su Dios les respaldaba y era la presencia de su Dios la que les daba la victoria frente a todos sus conflictos, a todas las situaciones que se daban, ¿no es cierto? A todas las situaciones de amenaza que se generaban. Entonces ellos deciden algo, pues como una estrategia como una estrategia de guerra estaba bien adoptada, entonces ellos dicen no, ellos tienen ahí a su Dios y su Dios se manifiesta en lo que se conoce como el Arca del Pacto, aquella cajita que estaba dentro de un tabernáculo, dentro de una carpita, ¿no es cierto? Y dijeron, no, la clave de este pueblo es su Dios, y su Dios se manifiesta ahí. Entonces deciden capturar el Arca del Pacto, ¿no es cierto? Entonces dicen, al quitarle a su Dios, le quitamos su poder, le quitamos su clave de la victoria y podremos vencerlos. Y eso sucedió, ¿no es cierto? Entonces los filisteos capturaron el arca, pero pasó una cosa maravillosa, ¿sí? Que cogen el arca, ponen dentro del templo de su Dios, ¿sí? Que era una efigie aparentemente humana, ¿sí? Ponen ahí, y Dios solito que se manifestaba en el arca, ¿sí? Le derribaba, le golpeaba, le agredía, le hería a ese falso Dios, ¿no es cierto? Tanto así que ponen el arca del pacto dentro del templo de su Dios, de su ídolo, ¿sí? Y al día siguiente los filisteos van a ver, ¿sí? Y había estado cortado la cabeza, postrado delante de Dios, cortado las manos. Entonces dicen, no sabemos qué hacer con este Dios de Israel, tenemos que hacer alguna otra cosa, ¿no es cierto? Entonces sacan y mandan a una de las ciudades de los filisteos el arca, ponen ahí. Pues a la gente de ahí Dios le castigó solito, sin necesidad de intervención humana, sin necesidad de intervención de armas ni de ninguna naturaleza. Sí, el arca, la presencia de Dios sola se defendía y vencía, ¿no es cierto? Entonces acabó, ridiculizó con ese ídolo abominable de los filisteos y luego, mandan a una ciudad y en esa ciudad comienzan a crecerles tumores a las personas y se prolifera una plaga de ratones y de ratas que acababan con sus embrios y que era, imagínense si cuando hay un ratón metido en casa es terrible, imagínense lo que era toda una plaga, ¿no es cierto? Y así a donde ponían el arca, entonces ya no sabían qué hacer. Entonces deciden, ellos preguntan a sus adivinos, preguntan a sus magos, ¿qué hacemos con esto? Y estos magos, a pesar de, obviamente, no ser dependientes de Dios, estos adivinos, ¿no es cierto? Pero tuvieron un consejo sabio y les dicen, vea, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, cojan por favor esa arca, ¿sí? Y devuelvan inmediatamente a Israel. Devuelvan porque esto no puede seguir así, ¿no es cierto? Van a terminar destruidos, van a terminar acabados, así que devuelvan. Pero no la devuelvan así nomás, ¿sí? Sino que ustedes lo que tienen que hacer es construir un carro nuevo, ponen ahí el arca y hacen otra cajita en la que deben poner unos tumores de oro puro, ¿sí? Y unos cuantos ratones para decir que renuncian, ¿sí? Y que desechan, que se vaya junto con el Dios de los israelitas que vino a acabarles, ¿sí? Que se vaya también estas plagas de los tumores y de los ratones para que puedan ser sanados y librados de esta plaga, ¿no es cierto? Y así lo hacen, dice que hicieron 5 grandes tumores que representaban las 5 ciudades y los 5 príncipes de los filisteos y un montón de ratones que eran las ciudades y aldeas de los filisteos y le ponen de regreso al arca, ¿no es cierto? 20 años pasó el arca en el lugar en donde fue recibido por los israelitas. Y después de 20 años, nuevamente, ahora sí estamos ya en la porción nuestra del capítulo 7 de 1 de Samuel, nuevamente intentan atacar a Israel. Pero antes de esto, comienza diciendo el versículo 3 del capítulo 7 de 1 de Samuel, que el profeta Samuel, que era, el gobernante de parte de Dios para Israel, quien les guiaba. Él fue el último siervo de Dios que tuvo en su misión, la misión sacerdotal o espiritual, ¿sí? Y la misión política. Él era una autoridad
dentro de Israel. Él juzgaba a Israel, dice la palabra de Dios. Y espiritualmente también era la guía que Dios había puesto, porque Dios se habría de manifestar a través de Samuel para indicar a su pueblo qué es lo que tenía que hacer, o reprenderle, reprocharle, si es que era el caso, ¿no es cierto? Entonces este profeta Samuel dice que un día fue a una ciudad llamada Mizpa, y ahí les exhortó a ellos y les dijo: vea, si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, si ustedes por favor se vuelven de todo corazón a Dios, dice, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar. Y el pueblo escuchó esta situación y dice que comenzaron a servir a Dios. Fruto de ese comenzar a servir a Dios, dice que quitaron los ídolos abominables, todas aquellas idolatrías que ellos tenían, a las cuales tristemente se habían inclinado, a pesar de que por reiteradas ocasiones, una y otra vez, Dios les había dicho: por favor, no hagan ese tipo de cosas. Jehová tu Dios uno solo es, solo a Él honrarás, solo a Él adorarás. No te inclines, no hagas figuras, no les hagas caso, no les honres, no les veneres, no hagas absolutamente nada contra ninguna imagen, contra ninguna cosa parecida, ni a hombre, ni a mujer, ni a ave, ni a reptil, ni a animal de ninguna naturaleza, solo a tu Dios, a quien no ves porque es espíritu, pero solo a Él honrarás, ¿no es cierto? Pero, si parece que esto fuera ayer, ¿no es cierto? El pueblo se contaminó con esas personas, con esos pueblos a los cuales Dios les había entregado la tierra que le había prometido, ¿sí? Y pues tristemente adoraban a esos ídolos, ¿no es cierto? Entonces Samuel les exhorta, le dice: si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, quitan esa idolatría y sirven a Dios, sí, Dios va a bendecirnos, a protegernos y a cuidarnos. Y ellos dicen que deciden efectivamente servir a Dios, ¿no es cierto? Y comienzan a quitar algunos ídolos, etcétera, etcétera, y comienzan a servir a Dios. Justo cuando ellos proponen en su corazón volverse a Dios, quitar esas idolatrías, son atacados por los filisteos, ¿no es cierto? Y cuando ellos estaban en Mizpa, los israelitas, Samuel comienza a orar por el pueblo, a pedir una vez más que Dios reciba a ese pueblo que había pecado, a ese pueblo insensato, a ese pueblo malagradecido, a ese pueblo que había quitado los ojos, la mirada, la atención y su corazón de en pos de su Dios, ¿no es cierto? Los filisteos se enteran que estaban en Mizpa y dice: esta es la oportunidad para poder atacarles, ¿sí? Y claro, ahora que estamos entregándonos nuevamente a Dios, ahora que queremos hacer las cosas bien, ahora que hemos decidido servir a nuestro Dios, justo ahora nos atacan. Entonces, mientras tanto, el pueblo le pide esto a Samuel, que había estado ofreciendo sacrificio en gratitud a Dios, que había estado orando y clamando por el pueblo, ¿sí? Para que se vuelva de todo corazón y Dios lo reciba y lo acepte. Y en el versículo 8, que va a salir en pantalla con toda reverencia y con toda sujeción a la palabra de Dios, lo vamos a leer. Dice así: Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos, ¿no es cierto? Entonces, luego le voy a destacar algunos aspectos que son importantes que nosotros tomemos en consideración. Y dice que efectivamente le dijeron: por favor, no pares de orar. Ya estábamos orando para ser recibidos delante de Dios, para que acepte nuestra decisión de volvernos de todo corazón a Dios, pero ahora que sabemos que los filisteos nos quieren atacar, no ceses, hoy más que nunca sigue orando. Y dice que Samuel ofreció un sacrificio en el altar de Dios, ¿no es cierto? Y mientras los filisteos avanzaban para atacar a Dios, justo cuando ellos habían tomado la decisión de volverse en pos de Dios, y justo cuando estaban ofreciendo el sacrificio, y justo cuando estaban orando, sí, los filisteos vinieron a atacar, a tratar de no solo de impedir ese clamor a su Dios, sino de conquistarles, ¿no es cierto? De aprovecharse de ellos, obteniendo sus riquezas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dice que Dios le salió al encuentro y tronó fuertemente contra los filisteos, y estos fueron derrotados, ¿sí? Es decir, una vez más Dios solito les dio la victoria a ellos. Tanto así que los filisteos, más bien ellos fueron despojados de sus bienes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero quiero destacar el segundo y último versículo que yo le dije que iba a comentarle, y que se encuentra en la misma porción de Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 12. Dice: tomó luego
Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Bueno, estos dos versículos nada más lo he querido destacar para comentarle algunos aspectos. Un aspecto que quiero hacer notar es que a lo largo de todo este año, todo el tiempo, pero este año como que un poco más, Dios ha estado inquietando nuestras vidas, llamando la atención de la humanidad, de esa humanidad que fue creada a imagen y semejanza suya, y nos ha llamado la atención por amor a través de las prédicas, a través de una palabra de exhortación, a través de las bendiciones que nos da, sí, pero no le hacemos caso. Definitivamente no hacemos caso. La dureza de nuestro corazón, la dureza de nuestra cerviz, lo distraídos que estamos del aspecto espiritual en nuestras vidas. Tenemos mucha atención en el aspecto material, mucha atención en el aspecto carnal, sensual, etcétera, etcétera, en nuestros logros académicos, económicos, nuestros logros laborales, etcétera. Hemos estado tan, ¿qué le digo?, concentrados en cosas que sí tienen una importancia, pero no la mayor importancia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que simplemente Dios tuvo que llamarnos la atención de una manera un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, a través de esta pandemia, y lo hizo a nivel mundial. No es solo para la congregación, no es solo para los del barrio, no es solo para la ciudad, ni para el país. Ha llamado la atención a todos, y lo que está haciendo Dios es exactamente esto que hacía Samuel, que Samuel lo decía, ¿no es cierto? Dice: vuélvanse de todo corazón a Dios. Vuélvanse de todo corazón a Dios. Ahí aparece para que no se olvide. Vuélvanse de todo corazón a Dios. ¿No es cierto? Primer aspecto. Y claro, la gente, algunos han reaccionado, algunos hemos reaccionado. Sí, porque por el hecho de ser cristianos, de asistir a una iglesia, no por eso quiere decir que estábamos bien enfocados con Dios. No, hay que ser honestos. Una de las cosas más difíciles, aunque usted no lo crea, no es solo predicar a los que están afuera, predicar a los que no conocen de Dios o a los que conocen a su modo, para mostrarles la verdad contenida en su palabra. Una de las cosas más difíciles que existe en la vida cristiana, sí, es tratar de educar, de enfocar correctamente a la gente que asiste a las iglesias. Porque la gente que asiste a las iglesias es gente religiosa. Es decir, es gente que por costumbre va, que por costumbre asiste, que por costumbre lee algo, que por costumbre canta, que por costumbre... Pero su corazón no está afinado con Dios. Tal como lo dice en el libro de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios, nos ha llamado la atención para que nos volvamos en pos de Él. Primer aspecto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, quienes de algún modo nos hemos dado cuenta, hemos aceptado, hemos recapacitado, lo que hemos hecho sí es quitar un poco la idolatría tal como lo hicieron ellos, ¿no es cierto? Y cuando hablo de idolatría, no estoy hablando únicamente de lo que a la mente nos salta como idolatría, ¿no es cierto? Es decir, un cuadrito, una imagen, una escultura, una figura, etcétera, etcétera. No me refiero únicamente a eso, sino que la idolatría es todo aquello que ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Esa es la idolatría. Todo aquello que ocupa un lugar importante en nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces se ve, o sea, ya quita tu atención, por ejemplo, de la vanidad, ¿no es cierto? La idolatría de la presencia física, ¿sí? Uno de los negocios más rentables que hay hoy en día, ¿sí? Y no es que del todo esté mal, son los gimnasios. Digo, no del todo está mal, ¿por qué? Porque si yo digo que está mal el gimnasio, me dirían: pero claro, pastor, ¿cómo es posible? Usted está en contra de la salud, quiere que la gente muera. No, por eso digo, no es del todo malo, ¿no es cierto? O sea, el gimnasio está bien en tanto en cuanto lo tomemos y tengamos una permanencia como amerita una disciplina deportiva para tener buena salud, ¿sí? Pero si nosotros le tomamos al ejercicio físico, ¿sí?, no solo para tener una buena salud, sino para estar todo uno bien tuco, bien formado, y esto, y por aquí, ¿no es cierto? Y pasar horas de horas, y a veces destinar una gran cantidad de dinero a las distintas prácticas que existen hoy para formar el cuerpo, ¿sí? Y a veces descuidando ciertas otras, o simplemente entrar en dietas forzadas solo por mi vanidad, por mi apariencia. Eso es lo que está mal, y eso es una idolatría,
¿Por qué? Porque ocupa un lugar importante en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra existencia, ¿no es cierto? Y así hay idolatrías, vea, como el dinero. El dinero es una idolatría terrible, ¿no es cierto? La gente ama el dinero, por eso hay una avaricia, hay un afán desmedido de tener la mayor cantidad de dinero, que a veces ni siquiera vamos a tener tiempo para gastarlo. ¿Sí? Yo quisiera tener no sé cuántos millones, ¿para qué si no vas a tener tiempo para gastar? ¿No es cierto? Con tener lo que uno requiere, lo que uno necesita y quizás un poquito más para pasar un gustito, un anhelo, ¿no es cierto? Para no tener limitaciones. Correcto, amén, gloria a Dios. Pero no, el dinero es una idolatría. ¿Sí? Otra idolatría, por ejemplo, es la acumulación de títulos. Gente que está por jubilarse y sigue sacando maestrías y posgrados. No estoy diciendo que esté mal prepararse y capacitarse. Nunca, porque yo soy partícipe de aquello. Pero cuando esto es solo para alimentar mi ego, ahí es cuando está mal. Es decir, hay muchas cosas en la vida que pudieran estar bien siempre y cuando no traspasemos los límites, ¿sí?, que vienen a alimentar nuestro ego. Y por eso digo, hay las idolatrías. Dios está diciendo, volvámonos de todo corazón, ¿sí?, y por favor, quitemos esas idolatrías y sirvamos a Dios. Es decir, preguntémosle a Dios, ¿sí?, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo quisiera hacer esto, ¿tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Respáldame si está dentro de tu voluntad, o ponme un tropiezo y dame entendimiento si es que esto pudiera alejarme de ti, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí viene lo que yo quiero destacar, ¿sí? Un segundo punto, digámoslo así. El uno es, volvámonos de todo corazón a Dios. El segundo punto, y que me permití leer en el versículo 8, es que justo cuando nosotros hacemos un compromiso, justo cuando nosotros hacemos una propuesta, justo cuando nosotros hacemos un pacto, llamémosle así, de servirle a Dios, de decir, sí, voy a dejar todas aquellas cosas que hasta esta época, hasta este 30 de diciembre he venido haciendo mal, en realidad yo estuve desenfocado, etcétera, etcétera, pero justo cuando quiero volverme de todo corazón a Dios, justo cuando hago mi propósito, ataca el filisteo, ¿no es cierto? Y bueno, el filisteo, uno de los filisteos, porque muchos filisteos nos han atacado en este año, uno de los filisteos que nos atacó este año, justo cuando estábamos con el ímpetu, con las ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien, ¿sí?, nos atacó y nosotros a lo mejor nos dejamos vencer. ¿A qué me refiero con esto? Mire, uno de los filisteos que nos ha atacado es el virus, el famoso COVID, ¿no es cierto?, el coronavirus. Este coronavirus vino a perturbarnos en los últimos meses del año anterior y vino a arrinconarnos a mediados del tercer mes de este año acá en el país, acá en el Ecuador, ¿no es cierto? En otros países fue un poco después o un poco antes, ¿sí? Pero más o menos entre septiembre del año 2019 y febrero del año 2020, el mundo se vio arrinconado, se vio aprisionado, se vio amenazado tremendamente por este coronavirus. Obviamente trayendo consecuencias, unas derivadas directamente del coronavirus y otras no, pero que terminaron siendo afectadas. Ya voy a dar un ejemplo, si es que el tiempo me lo permite. ¿Qué pasó en los primeros meses de este año? ¿Sí? Que los primeros meses del año, comienza con ímpetu, con ganas, con disposición de corazón. Sí, voy a hacer esto, otro, ¿no? Yo recuerdo que al grupo de colaboradores de la iglesia, yo había mostrado el trabajo que íbamos a hacer en el año 2020, el que pretendíamos hacer. Siempre tenemos un plan de trabajo para cada año, ¿sí? Y les había mostrado, entonces dije, sí, pues vamos a mantener nuestra reunión de varones, va a estar enfocado en estos temas, vamos a tener con las damas el trabajo que realiza mi esposa, ¿sí? Se pensaba hacer un retiro, se pensaba hacer un nuevo taller de restauración, ¿sí? Hoy queremos hacer el que anteriormente lo veníamos manejando o alguna cosa así, pero teníamos planificación, ¿cierto? Con universitarios y profesionales, con los adolescentes, con los niños de escuela dominical, etcétera, etcétera, teníamos toda esa planificación. Y durante el mes de enero y febrero veníamos fraguando esa situación para arrancar justo en marzo. Revisando las fotos en el celular, encuentro un anuncio que lo íbamos exactamente, lo íbamos a pasar el día domingo 15 de marzo. ¿Sí? Como todos los anuncios pasamos en la pantalla, en donde se proyectan las letras de las canciones, pues exactamente ese anuncio le íbamos a pasar
el día 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, ¿no es cierto? Y el anuncio era invitando a las mujeres que deseen para que se sumen a un taller que había de restauración. No recuerdo el nombre, sí, en este momento no lo recuerdo, pero justo revisando algunas fotos, veo y le digo a mi esposa, mira lo que tenía. Dice, ¿y eso cuándo lo pasamos? Le digo, no lo llegamos a pasar, porque estaba programado para el 15 y el 15 ya no hubo reunión presencial, ¿no es cierto? ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros comenzamos con todo el ímpetu de hacer las cosas, de entregarnos a Dios, muchas personas me decían, pastor, ¿y cuándo volvemos a tener nuestra enseñanza bíblica? Que lo teníamos los martes en la noche y los miércoles en la mañana, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vamos a tener? Y la célula, y esto, y por aquí, y por acá. Sí, ¡pac! Nos atacó el filisteo. Nos atacó el filisteo. Cuando más compromiso había, cuando estábamos dispuestos a volvernos a Dios, cuando queríamos crecer en el Evangelio, cuando queríamos conocer más de su palabra, etcétera, etcétera, nos atacó el filisteo. ¿Pero qué hizo ahí el pueblo y qué es lo que hizo Samuel? Versículo 8 que salió en pantalla. Le dijimos, no cesen de orar en la adversidad. No cesen de orar en la adversidad. Segundo punto, no cesen de orar en adversidad. ¿Por qué? Porque el filisteo ataca justo cuando ve nuestro compromiso, justo cuando ve el deseo de hacer las cosas, justo cuando estamos con un corazón dispuesto, ¿no es cierto? Entonces, no cesen de orar en adversidad. ¿Sí? Y claro, yo no sé si una vez que la iglesia ya no pudo congregarse físicamente, presencialmente, dentro del espacio, del auditorio de la iglesia, yo no sé si la gente siguió orando fervientemente para enfrentar al enemigo, para tumbar al filisteo, ¿no es cierto? Algunos, por la misericordia de Dios, sí lo hicimos. De hecho, inmediatamente de comenzado la batalla contra este filisteo llamado COVID, ¿sí? Lo que nosotros hicimos, ¿sí?, fue inmediatamente por redes sociales y por todos los chats posibles, ¿sí?, decretar, como que si fuéramos una autoridad política, ¿no es cierto? Pero como siervo de Dios, decreté, ¿sí?, todas las familias de la iglesia nos vamos a reunir todos los días hasta cuando esto concluya, y si es que es posible, por siempre. Todos los días a las 9 de la noche todo el mundo va a doblar rodillas y va a ponerse a orar. Yo no sé cuántos han perseverado en esta situación, gracias a la misericordia de Dios. Si yo di la idea, si yo fui el de la iniciativa, que fue muy bien acogida por todos, inclusive por ahí pusimos algún ayuno inicial, ¿no es cierto? Hicimos un ayuno para consagrar nuestras vidas a Dios y que Dios nos guarde, nos protege, nos guíe, nos sustente y nos ayude a vencer a los filisteos que se vengan contra nosotros, ¿no es cierto? Yo no sé si todos han mantenido ese compromiso. Yo sí, ¿no es cierto? De hecho, tengo dos oraciones en la noche, ¿sí? La una oración en la que me uno con mis hermanos, ¿sí?, a las 8 de la noche aproximadamente, minutos más, minutos menos, y la otra que es a las 9 de la noche, que me reúno presencialmente con mis hijos, mi esposa, que vivimos juntos, y me conecto con mi familia política, con una cuñada mía, hermana de mi esposa, ¿no es cierto? Y estamos ahí, ¿por qué? Porque ese fue el compromiso, porque no hay que cesar de orar cuando estamos en problemas. Justo cuando la guerra arrecia, pues ahí es cuando hay que orar más, y ahí, perseverante, sigue, ¿no es cierto? Y ofrecer a Dios un sacrificio vivo, agradable al Señor. Samuel ofreció un sacrificio animal, ¿no es cierto? Entonces, ofrecer a Dios sacrificio, cuando la guerra arrecia, cuando la guerra se pone más fuerte, cuando el enemigo nos ataca. ¿Cuántos filisteos hemos tenido hoy? Vea, hoy me permití enumerar algunos que los tengo aquí, ¿no? Uno de ellos obviamente fue el virus, ¿sí? El virus que enfermó, que menoscabó, que mató a mucha gente. El virus que no nos dejó salir. El virus que en el encierro nos confrontó como familias. Otro de los filisteos, la confrontación, la guerra, la enemistad, el conflicto en la misma familia, ¿sí? Otro de los filisteos fue la situación económica, que se vino abajo. Un filisteo que yo lo viví, ¿sí?, fue el hecho de que como el sistema de hospitales, el sistema de atención pública de salud, ¿sí?, colapsó inmediatamente en todo el país, pues muchas enfermedades, ¿sí?, que eran de cuidado, de protección diaria o semanal, no pudieron ser atendidos. Es decir, mucha gente murió no por el COVID, sino porque no pudo ser atendido como normalmente venía siendo atendido un paciente de cualquier otro tipo de enfermedad, que al no ser atendido se volvía catastrófica.
no pudo ser atendido. ¿Por qué? Porque los hospitales, las clínicas estaban saturadas con personas de COVID y mucha gente murió, mucha gente que recibía atención permanente, ¿no es cierto? Entonces, fue otro de los filisteos, digo, la condición económica, la condición de salud, la confrontación dentro de familia. Otro de los filisteos fue la angustia, la depresión en la que cayó la gente, ¿sí? y que le llevó a muchas de esas personas, hasta el día de hoy, le llevó al suicidio. Entonces, los filisteos nos han atacado por distintos frentes, y si nosotros dejamos de orar, ¿sí? Perdimos. El filisteo cumplió su cometido, que es hurtar, matar y destruir, y vino a acabarnos. Pero quienes, a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades, de los problemas, de las limitaciones, de las angustias, porque no puedo decir que más de una vez tuvimos susto, angustia, y ahora, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Y ahora, frente a esta otra situación. Pero que no cesamos de orar. Vea, gracias a Dios, perseveramos. Y yo sí puedo decir que Dios tronó en contra de nuestros enemigos. La enfermedad, la pobreza, la angustia, la desesperanza, la desazón, la depresión, el suicidio, la enfermedad, la muerte. Pero si nos mantuvimos orando, clamando, pidiendo y en obediencia a Dios, si nos dimos cuenta, y Dios que nos dijo a través de esta situación tan dura, nos dijo: vuélvete de todo corazón y arrepiéntete de los pecados y enmienda tus caminos, ¿no es cierto? Que eso es lo que hemos hecho. No sé cuántos, no sé todos, no voy a juzgar, no soy quien para hacerlo, pero esa era la idea de parte de Dios. Y quienes en su infinita misericordia tuvimos la sensatez, tuvimos el discernimiento, la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por cumplirlo, podemos decir: Dios tronó en contra de nuestros enemigos y nos ha dado la victoria. Y podemos culminar diciendo: ciertamente vamos a hacer un pacto con Dios. En el caso de Samuel fue una piedra que puso él ahí entre Mizpa y Sen, ¿sí? 2 poblaciones. Pero lo importante ahí fue la piedra. A esta piedra Samuel le denominó el tema que le hemos dejado para ponerlo al último, ¿sí? Y que bíblicamente dice el nombre es Ebenezer. El tema que nos ocupó en esta charla, la última charla del año, es: Dios hasta aquí nos ayudó. Estoy totalmente convencido, estoy totalmente agradecido con Dios, porque ciertamente Dios hasta aquí nos ayudó. A lo largo del año, todos y cada uno de nosotros hemos podido compartir, dialogar un poquito a través de una videollamada, a través de un mensaje, ¿no es cierto?, a través de estas posibilidades que hay ahora. No sé si estoy bien en decir o no, aparte de que soy un poco ajeno a la tecnología moderna. Todo esto que estamos haciendo es con la ayuda de gente joven, mis hijos, por ahí hay unas chicas preciosas que me han dado una mano impresionante, un colaborador permanente de la iglesia también nos ayuda en todo esto. Digo, pero en todo esto, por ejemplo, hemos podido conversar con grupos, ¿sí? En Zoom, así se llama. Sé que hay otras plataformas también en este sentido. Y en medio de nuestras conversaciones a lo largo de todo este año sui generis, hemos podido compartir muchos problemas, tristezas, penas, quebrantos que nos han llegado. Pero yo veo hoy a un poco más de 24 horas de culminar el año. Yo veo un poquito de manera retrospectiva, con una retrospectiva fresca, porque es de marzo acá en realidad. Y digo, todo aquel susto que tuve cuando supe que no podía abrir la iglesia, todos aquellos pensamientos que acapararon mi mente, decir: ¿y ahora cómo va a ser para sostener a la familia? No somos ni una familia, ni una iglesia adinerada, ni mucho menos, para decir: no, tenemos el respaldo ahí, bueno, vamos a tener que sacar la póliza antes de hora. No es ese el caso, ¿no? Y gracias a Dios que no lo es, porque no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, y en el nombre de Jesús las cosas se van a conseguir, ¿sí? Entonces sí hubo una preocupación fuerte
de cómo voy a sostener mi familia, cómo voy a afrontar las situaciones, cómo voy a pagar la deuda de la iglesia, cómo voy a poder ayudar a las personas que se venía ayudando en la iglesia, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Luego con la enfermedad y ahora, o con el virus que comenzó a contagiar, y ahora salimos, no salimos, nos exponemos, no nos exponemos, ¿será suficiente salir con este tipo de protecciones? Y no. Y mientras salíamos y volvíamos, gracias a Dios, esperemos no estar contagiados con medidas extremas para llegar a casa y no contagiar a los que quedaron en casa, ¿no es cierto? Salir a hacer las compras con mucho tino, tanto por la posibilidad de contagio con las personas como con los productos que estaban expuestos ahí y que cuántas personas habrán tocado. Entonces, toda esa incertidumbre, toda esa situación, la preocupación de no contagiar a otras personas, cómo verle a mi padre cuando no podía salir sino un día a la semana, cómo cuidar de una hermana mía que terminó partiendo para la presencia de Dios y que igualmente junto con la pandemia vino esta nefasta noticia para toda la familia, para mis hermanos, para mí, de que mi hermana se encontraba en una situación de salud muy crítica, que el 18 de agosto partió para la presencia de mi Señor. Entonces, todas estas cosas que se iban dando, digo, es una mirada retrospectiva, que digo, cuando llegó la información, cuando impactó la noticia, cuando el quebranto visitó mi corazón, me sentía debilitado, con un sinnúmero de preguntas, ninguna para decirle a Dios, a pesar de que quería decirle, Señor, ¿por qué? Pero yo sé que no debo preguntar eso. Pero hoy, 30 de diciembre, yo puedo decir con toda seguridad, para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo, Dios hasta aquí nos ayudó. Porque todo aquello que lo viví, lo enfrenté y en el nombre de Jesús lo superé. Todo está dado. Y aquí estamos. Y estamos, quisiera decir de pie, pero me suena arrogante. Aquí estamos de rodillas delante de Dios, con la seguridad de que el mismo Dios que hasta aquí nos ayudó, nos ayudará en adelante hasta cuando ese mismo Dios venga por nosotros, por su iglesia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Permítame darle un abrazo virtual, así he escuchado que lo dicen. No se compara en nada al verdadero abrazo, al apretón de manos, a la palmoteada, que ciertamente muy pronto Dios permita que lo hagamos de manera personal. Mientras tanto, un feliz fin de año, victorioso 2020 y mucho más que vencedores en el 2021. El domingo nos vemos aquí para nuestro primer culto del año junto con la Santa Cena del Señor. Siempre para adelante.